Buenos días. Otra vez aquí, a ver. Sí, esa es la mía. Bueno, vamos a sacarnos un poquito esto ahora que estamos solos, aunque hay que cuidarse. Más aunque soy todavía un preadolescente, igual me tengo que cuidar por el COVID. Bueno, ya hemos escuchado algunas charlas lindas del COVID y vamos a ver algunas cosas. Bueno, la sociedad me ha pedido que hoy les comentemos algo sobre la mortalidad materna, qué es lo que está sucediendo y cómo fue evolucionando esto. Voy a pasar una primera serie de diapositivos rápidos para ir ubicándonos en qué ha sucedido en Latinoamérica y en el mundo. Recuerden que si bien ahora estoy jubilado, trabajé 38 años en la Organización Mundial de la Salud en diferentes lugares, siendo uno de ellos el responsable de salud de la mujer para toda América, cuando en mis últimos 10 años más o menos, entre Washington, D.C., que es la sede de la OPS, y el CLAP, que es donde terminé, pero igual con ese cargo. Así que, primero, como siempre, declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés. Nunca he trabajado más que para la organización full time y para la universidad, así que eso más o menos para dar el marco de lo que voy a presentar. Aquí tienen lo más actualizado de mortalidad materna. No es para que lo lean, yo les subrayé, les marqué ahí se señala con aquí y aquí, lo que es República Dominicana. Y República Dominicana, según las cifras en el gráfico que nosotros hay, le voy a señalar mejor porque digo izquierda y derecha. En este gráfico es el grupo interagencial, es un estimativo de la mortalidad. Y este es el que nosotros, y ahora la gente que sigue en la Organización Panamericana de la Salud, entre ellos un gran y querido amigo, el doctor que muchos conocen, Breven de Mucio, que trabajaba conmigo y quedó a cargo de este programa, es lo que reportan los países. Y aquí ven que República Dominicana, en el estimativo del grupo interagencial, da 95 por 100.000 muertes maternas, la razón, y aquí el que reporta el país es 104, con un promedio para América Latina y el Caribe de 74 o de prácticamente 50, estoy redondeando. Eso es lo que tenemos hoy. ¿Y qué importancia tiene la mortalidad? Bueno, no voy a hablar de lo que todos saben, es la muerte de una persona, es una inequidad brutal, nadie se debe morir a causa del embarazo, parto o puerperio, sobre todo de muertes directas, que quiere decir que son mujeres sanas que se embarazaron y que mueren por una causa del embarazo. Eso prácticamente, siempre es imponderable, debería ser cero. Pero ahí no termina el drama de la muerte materna. Y pongo esto, aunque tiene algunos años, para que ustedes vean qué es lo que sucede cuando muere una mujer, una madre. Aquí ven el efecto de la muerte de los padres sobre la sobrevida de los hijos. Aquí ven, si muere la madre y el hijo es varón, un 8% de esos niños mueren. Si es mujer, un 11% muere. Si los dos padres están vivos, la mortalidad es menor, y si el padre está muerto, sube un poco, sobre todo la de las niñas, pero no la de los varones. Aquí vemos dos efectos muy importantes. Primero, la desigualdad de género. Siempre se mueren más las mujeres que los niños, cosa que no sucede al nacer, que se mueren más los hombres que las niñas. Quiere decir que acá, en la crianza de estos niños, ya hay un problema. Pero fundamentalmente, el gran impacto es la muerte materna, para ir a lo grande. Es decir, que la muerte materna no termina con la muerte de esa mujer, sino que continúa en su progenie, ya directamente marcándola para el resto de la vida. Esto no lo voy a poner, pero ustedes se acuerdan de los objetivos de desarrollo del milenio, que era reducir la mortalidad materna, era para ir enfocándonos en el tema, en 3/4 partes al 2015, con la línea de base de 1990. Eso no se cumplió directamente. Aquí tienen el mundo bajó un 44%, voy a ir solo a los hechos puntuales. América un 49%. Fíjense que América, después de África, es el que peor resultado tuvo en descenso, no en tasa bruta, sino en velocidad de descenso. Siempre tienen que tener en cuenta esto. Una cosa es el valor numérico, que es una fotografía, y otra es la tasa de reducción, la velocidad, que puede ser en porcentaje o en otras medidas, que es como un auto.
En un momento el auto va a 100 kilómetros por hora, la foto, le cobraron la multa, pero usted no fue siempre a 100 kilómetros, a veces fue a 60, a veces a 40, pasó por una ciudad, hubo un semáforo. Entonces, es diferente la tasa, el porcentaje de cambio, un poco mide la velocidad. Y ustedes ven ahí que América Latina no cumplió. Al no cumplir ningún país y no cumplir América Latina, ¿qué hace Naciones Unidas? Que esto ya por arriba de los ministerios de salud, a nivel de presidencia de la Nación, Naciones Unidas decide, en la conferencia que se sostiene allá en septiembre de 2015, a cambiar los objetivos y poner los objetivos de desarrollo sostenible, que se llama el futuro que queremos, y da nuevas pautas. Estas nuevas pautas, y sigo rápido porque no me quiero pasar en el tiempo y el nudo viene después de la presentación, en el tercer objetivo es asegurar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Dentro de ese objetivo tenemos la reducción de nuevo de la mortalidad materna. Pero ahora, con la lección aprendida de los ODM, los ODS, como se llaman estos, cambia la normativa. Y fíjense ustedes qué es lo que dice ahí. Reducir la razón de mortalidad materna a menos de 70 por 100.000, tomando como línea de base el año 2010. Pero la trayectoria de destino es diferente de cada país. Perdón. Los países que tienen una razón menor de 420 por 100.000 deben reducir más de 2/3 la razón de mortalidad materna en el 2030. Aquí está toda América Latina menos Haití. O sea, todos nosotros estamos en este grupo menos Haití. Y los países, que son casi todos los africanos, con razón mayor de 420 en el 2010, tienen que reducir la mortalidad materna a menor de 140 para llegar entre la suma de este grupo y este grupo a una reducción global de menos del 70. ¿Se entiende? Es diferente, digamos. Si fuese solo menos del 70, por ejemplo, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, muchos países ya lo hubiesen cumplido. No, ellos tienen que reducir, en este caso, esos países que nombré, tienen que reducir 2/3, o sea, un 66% la tasa de reducción. Y aquí tienen cómo se comporta eso para que lo vean gráfico. Todos aquellos países mayor de 420 tienen que llegar a 140, el que está muy alto hará un esfuerzo mayor, una caída mayor, el que está cerca de los 420 hará una caída menor, pero tienen que llegar por lo menos a 140, y todos los países que están por debajo de 420, léase América Latina, tienen que llegar a reducir 2/3. Esto quiere decir que la tasa de descenso de la razón de mortalidad materna debe ser como región, 5,5%. O sea que todos los años, y aquí sí insisto en esto por lo que vamos a ver, tendríamos que haber bajado desde el 15 hasta ahora un 5,5% anual. ¿Qué le pasaría a República Dominicana? Este cálculo se lo hice para que ustedes lo tengan. República Dominicana en el año 2010 tenía 125,9 por 100.000 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. La reducción de 2/3 implica una reducción de 83, estoy redondeando. O sea que República Dominicana en el 2030 tendría que tener una razón de mortalidad materna aproximadamente de 42 por 100.000 nacidos vivos. Es decir, esa sería la meta específica de los ODS que la presidencia de República Dominicana firmó a través del Secretariado de Naciones Unidas, y ese secretariado manda al organismo técnico de salud, que es la OMS, para el caso nuestro de las Américas, la OPS, para que ejecute la acción. ¿Se entiende? Muy bien. Sigamos entonces. La OPS, del cual ustedes saben que yo trabajé 38 años, así que no es que le esté huyendo, dijo, no, es muy poco. Yo creo que fueron muy sueltos de boca. Yo ahí no me hago responsable, ya estaba retirado. Y dijeron, no, en la América Latina tenemos que ser más exigentes. Y en vez de llegar a eso, nosotros vamos a llegar a tener una mortalidad materna de menos de 30 por 100.000. O sea, se pusieron más exigente que la ODS. Esto es regional para las Américas y todavía mucho más exigentes, incluido aquellos grupos de riesgo, adolescentes, mujeres mayores de 35 años, indígenas, afrodescendientes,
romaníes o, si quieren, gitanos, que son sinónimos, y gente que vive en zona rural. Esto es una adaptación de la meta 3.1 que yo les dije al principio, que era 70. O sea que, como ven, es bastante más exigente. No solamente eso, sino que pusieron como indicadores intermedios la proporción de partos atendidos en establecimientos de salud, que en el 19 era 94% prácticamente, que llegue en el 25 una meta intermedia al 96, y por personal capacitado, que pase del 96, que era este valor que en realidad era del 16, no del 19 porque no había, a 98. Y la meta intermedia en el 2025, o sea, muy cerquita, tendría que ser 35 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, o sea, sumamente exigente. Que ya les digo, no se va a cumplir y no hay que sea mágico, pero esto es como los economistas de nuestros países dicen, la inflación estimada para este año va a ser 4% y siempre estamos en el 10, en el 12, en el 8, nunca le pegan ni a la espera, como dicen por el sur, así que acá seguro que no se va a cumplir. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Y fíjense cómo se malinterpreta a veces mal las gráficas. Si ustedes ven aquí, dice, relación entre el porcentaje de personal capacitado para la atención del parto y mortalidad materna. Y ven que a medida que hay mayor personal capacitado, hay menor mortalidad materna. Es una correlación inversa. Es decir, menos personal capacitado, más mortalidad materna. Más 100% de personal capacitado, menos mortalidad materna. Y acá hay el que no ve, se los leo yo, un R cuadrado, que es el coeficiente de determinación. Para que lo entiendan y en buen romance, quiere decir, en cuanto esta variable independiente determina esta variable que es la dependiente. Es decir, en cuanto, dicho ahora expresado como si uno lo escribiera, en cuanto la razón de mortalidad materna depende de la asistencia capacitada del parto, y si esto lo lleva a porcentaje en un 74%. Esto fue presentado por gente del CDC en Washington, a donde el doctor Schwartz, mi querido Ricardo, y yo levantamos la mano y le dijimos, discúlpeme, no voy a nombrar al profesor que lo dijo porque todos lo conocen, es una gran persona y muy buen profesor, digo, pero eso está bien, la correlación yo no la discuto, pero fíjense que esa correlación es porque acá estamos hablando de 10% o 15% de personal capacitado con altas tasas, pero no es la misma que la correlación aquí. Aquí hay entre el 95 y el 100% de personal capacitado y hay variación de muertes que van entre muy poquito, 10, 15, a prácticamente 200. Entonces yo quiero ver la correlación de esta zona, que es donde se mueve América Latina, porque esto es África, etcétera. Y cuando se hizo eso, y más recientemente, esto es bastante más nuevo, miren que es del 19, por suerte algún caso nos hacen, si bien existe la correlación a mayor cantidad de personas calificadas, menor mortalidad, acá es personal atendido, acá está al revés, acá está el 100% del personal y acá está la muerte, o sea que está puesta al revés, pero el índice, la correlación es de 0,32, o sea que la mortalidad materna atendida por personal capacitado tiene amplia correlación, pero no el 74, es prácticamente la mitad, en el área que se mueve América Latina, es decir, de mortalidades, que está en este rango, sacando a Haití, que como ya le dije está en 4,80, está por encima, todos los demás están por debajo de eso. Es decir, que nosotros no tenemos que esperar, ¿para qué sirve esto? No tenemos que esperar un impacto tan grande en América Latina como en África si nosotros ponemos personal capacitado. No porque no sirva, cuidado, sino porque ya lo tenemos y ya está incidiendo en la correlación. ¿Qué es lo que pasa en América Latina con esto? Es esto. Es la verde, miren la verde. Esta, solo, por favor. Estas son los grupos de algunos países separados, pero son los grupos de la OMS. Y la verde es que las madres del primer quintil, es decir, las más pobres, para decirlo rápidamente, solo tienen un 40% de porcentaje de nacimientos asistidos por personal capacitado, y las madres del quinto quintil, las más ricas, tienen casi el 100%.
O sea, lo que pasa en América Latina y sigue pasando es una gran inequidad en la asistencia del parto, donde los más ricos tienen todo y está bien, yo no estoy en contra de eso, no me malinterpreten, y los pobres no tienen nada. Lo que yo quiero es que los pobres tengan las mismas chances que los ricos. Entonces, no por ser pobre uno se tiene que morir en el parto. Uno se muere en el parto por ser pobre porque no tiene asistencia, no tiene calidad de asistencia, no tiene acceso a los servicios y una serie de cosas que no voy a decir. Pero eso es lo que tenemos que llevarnos, es que esto, inequidad, es producto de la estratificación social que existe y que hay que aceptarla, pero que nosotros en salud, con acciones concretas, dándole acceso y servicio, podemos modificarla. O sea, podemos hacer que esto se eleve aquí, aunque las desigualdades sigan existiendo, aunque siga siendo pobre. No es nuestra responsabilidad que la gente sea pobre o rica, pero sí que se muera o no se muera en el caso del parto. Y ahora sí me voy a detener un poquito más, porque esta es la última cifra que tenemos de COVID. República Dominicana está por acá. Había, hasta junio del 2021, reportado por el gobierno 1.000 casos y tenía una letalidad altísima de 4,13, la letalidad es por ciento. Acuérdense que a ver si, para el que no está muy acostumbrado a manejar estos datos, la razón de mortalidad es cuántos se mueren de nacidos vivos. En COVID se maneja en general, no en el embarazo, la razón de mortalidad es la razón de mortalidad por población, que es también una razón, pero o una tasa de mortalidad. La letalidad es el número de muertes también por COVID, o sea que el numerador, lo que va arriba de la rayita, es el mismo, pero el denominador en el caso de la letalidad son la cantidad de gente infectada. Es decir, que la letalidad siempre es mucho mayor que la mortalidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dividiendo por un número mucho mayor, aunque sea el mismo numerador. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, aquí vemos la letalidad. ¿Y por qué le muestro esto? Todos los países, algunos ni tienen cálculo. Argentina está en 0,47, Bahamas 2,3, bueno, 4,83 Haití, varios. Le muestro Dominicana porque estamos hoy en Dominicana, si no podría mostrar otro. Pero lo que quiero decir es que nos irrumpe en este momento una enfermedad no conocida. Hace media hora Iván, otro amigo y que hemos trabajado mucho tiempo juntos, de lo cual siento un placer y un orgullo en compartir estas discusiones con él, discusiones en el buen sentido, somos re amigos, estamos hablando de discusión de los temas, ojo, que quede claro, dio una brillante exposición de COVID y yo ahora voy a dar, y no me había puesto de acuerdo, porque con esto del COVID ni nos habíamos visto, un poco el complemento que nos está pasando en la razón de mortalidad materna. O qué son las expectativas, perdón. Miren, estas son las estimaciones. Nosotros estábamos en el 19 en 73,6. Acuérdense que en Latinoamérica la razón de mortalidad materna que pretendía la OPS o la PAHO, que es el nombre en inglés de OPS, era menos de 30 por 100.000 para el 2030. Aquí llega al 2030. Usted observa que lo estimado, con los algunos datos que hay del 20, muy pocos, si le voy a mostrar algún país, y lo que se presume que va a pasar en el 21, la mortalidad materna global va a aumentar. O sea que lejos de ir disminuyendo va a aumentar. Y luego va a empezar un paulatino descenso, pero prácticamente el pronóstico es que en el 2030, como estos son estimaciones, podemos redondear, vamos a estar casi igual que en el 19. Es decir, que desde ya uno puede decir que no vamos a alcanzar la meta porque irrumpe una enfermedad. Ahora, claro, esta enfermedad es una muerte materna de causa indirecta, pero entran las tasas de mortalidad materna, cuidado. Entonces, lo que vamos a tener que ser muy cuidadosos con las estadísticas es de ahora en adelante mostrar la razón de mortalidad materna total, la razón de mortalidad materna por causa directa, que teóricamente tendría que seguir bajando, y digo teóricamente, ya le voy a contar dos cosas, y la razón de mortalidad materna indirecta, que teóricamente tendría que seguir aumentando. ¿Por qué la razón de mortalidad materna directa, digo, teóricamente tendría que bajar? Porque sucedió, le voy a dar dos observaciones de dos países. Uno de Brasil.
En Brasil, al comienzo de la pandemia, no había, para todos los lugares de asistencia del parto, no había protección para el obstetra. ¿Qué hizo el obstetra? No atendió más partos. Y los más viejitos se prefirieron jubilarse hasta exponerse y morir. Uno dirá que mal, que no mal, bueno, pero era su vida. ¿Qué terminó sucediendo? Los residentes fueron los que atendían los partos. Los residentes con menos experiencia fueron los que hicieron más cesárea, tuvieron más problemas de hemorragia e incremento de la mortalidad materna. Es decir, que hay causas indirectas de toda esta pandemia que nos están pegando y duro. Y nos están pegando y duro. Después ya enseguida le voy a dar otra razón. Es decir, que la gente más capacitada, como tenía otro empleo, se alejó del hospital directamente porque no le daban. ¿Y qué terminó? Cuando me planteaban la gente concretamente, esto era de Belo Horizonte, y sí, yo, doctor, yo no me voy a morir por esto, yo primero no hago parto, hago cesárea, y después ya, estoy en edad de jubilarme, me jubilo. Es decir, que hay un montón de imponderables que están sucediendo alrededor de esta pandemia. Estas son las tres estimaciones que tenemos hechas sobre incrementos de la razón de mortalidad materna. Con un espíritu moderado va a haber un incremento del 19% a partir del 19, o sea, de la cifra del 19. El más alto esperado es un 42% de la cifra de cada país del 19 y un incremento poco en el caso que no se desbarrancó mucho del 5%. Pero en todos va a haber un incremento estimado de la mortalidad materna. Y fíjense qué otra cosa pasó, y concentrémonos en lo que están subrayados por los tiempos y porque es lo que nos... Acá dice, porcentaje de países que reportaron, o sea, esto no es invento, esto es lo que informaron, interrupción en los servicios trazadores de salud reproductiva, materna, neonatal, infantil, etcétera, etcétera. Y yo acá les marqué, atención prenatal, el 43% de los países reportaron interrupción de los servicios. En forma severa, esto que está en rojo, en forma moderada, lo que está acá en mostaza, y en amarillo en forma leve. Y acá por partos institucionales. Fíjese que hay países, un grupo de países que reportaron un 23% de disminución de partos institucionales. Leve, moderado y severo. Es decir, que hubo menos atención prenatal, menos parto institucional. ¿Por qué menos atención? Les puedo hablar de Uruguay, por ejemplo, ahora, para que vean la información que pasé. Porque la gente dejó de ir al control prenatal porque no podía ir. Era asistencia telefónica. Y muchos no lo hicieron, muchos no se preocuparon. Y quedó pospuesto una serie de tamizajes, de procedimientos de rutina que detectan patología y que hacen que se modifiquen las conductas. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. La siguiente, y voy terminando, es el ejemplo de Chile. Miren, esta que no está acá colocada, por eso se ve la tasa de mortalidad materna total, tanto la de 42 semanas como la tardía, hasta el año. Y bueno, iba bajando, acá se empieza a vender, y acá hace un pico que asciende. La roja es la causa obstétrica directa. Aquí no entraría el COVID. Baja, va bajando, tiene sus picos, acá tiene una tendencia a subir, pero baja. Aquí, tardía es esta, la morada o violeta, que también en el caso de Chile va bajando. No especificada, cada vez hay menos. Y la única que sube marcadamente es esta verde que está acá, que es causa obstétrica indirecta. Acá es el pico hacia abajo y acá sube. Cuando fuimos a analizar esto en profundidad en Chile, nos encontramos con esto. La causa que más aumentó en el 7 casos, es otras enfermedades virales que complican el embarazo, parto y puerperio. Evidentemente ahí hizo impacto el COVID. Eso es lo que ustedes tienen que esperar cuando analizan sus curvas antes de la vacunación. También hubo una hermosa, en la charla de Iván, sobre las vacunas, yo digo que comparto lo que él dijo, cuidado, nosotros empezamos diciendo que había que hacerlo con virus inactivado. Pero hoy hay también información sobre Pfizer que él mostró de Estados Unidos. Uruguay está vacunando con Pfizer a las embarazadas, pero se puede vacunar. Uruguay es con Coronavac, también igual que Colombia, y Argentina es con Sinovac
Sinopharm, perdón. Sinovac y Sinopharm. Todo lo que empieza con Sino es China, sin que decir China. Son dos laboratorios diferentes. Argentina con Sinopharm y Uruguay con Sinovac. Así que vacunación durante el embarazo se puede hacer. Es el mensaje más claro, después podemos discutir. Y las dos últimas son estas. Esto es viejo. Pero si imaginen que lo que nos está pasando con la muerte es lo que vimos, imagínense lo que va a pasar con la morbilidad materna. Como siempre mostrábamos esto, que era un iceberg, la mortalidad es una pequeña porción de lo que se ve de todo lo que tenemos sumergido y que no lo estamos viendo. Y voy a terminar con una diapositiva que creo que si no la conocen todo el mundo, la conoce el 90%, pero que sigo insistiendo, que es esta. No, perdón, primero esta conclusión y después la diapo. En referencia a la mortalidad materna, y esto sí es una reflexión que a mí se me ocurrió porque creo que es así, se cambian los nombres, las estrategias, los objetivos, los enfoques, pero no se cambian los comportamientos. Por eso son limitados los avances. Yo creo que le llamamos Objetivo de Desarrollo del Milenio, Objetivo de Desarrollo Sostenible, el enfoque tal, el enfoque cual, pero en realidad no cambiamos nosotros íntimamente nuestro comportamiento. Y entonces seguimos haciendo más de lo mismo. Y ya lo decía Einstein, si uno hace una cosa mal y la repite, lo único que puede esperar es que salga de nuevo mal. No va a cambiar si seguimos haciendo lo mismo. Y la última para terminar, y que es la que le hice el prolegómeno de qué pasaba, es esta del señor Tarnier. No se olviden que para los latinos la escuela francesa ha sido Princeps, después la escuela americana irrumpe, con sus discípulos, con sus LB que están acá, en la maternidad de París. Tarnier fue un genio. Si ustedes se ponen a leer la historia de Tarnier, inventó, además del forceps, el reposo materno en las mujeres que trabajaban, la incubadora, pasar el oxígeno burbujeante por agua para que no se sequen las mucosas del bebé, el agua caliente de las incubadoras, ahora no hay incubadoras enchufadas. Así que se ponen a leer Tarnier y después de Tarnier, sí señores, cerremos la puerta y nos vamos. Y este hombre les dijo a sus discípulos, cuando pasaba del siglo XIX al siglo XX, o sea, hace más de 100 años, el legado no resuelto es el descenso de la mortalidad materna y el descenso de la mortalidad infantil. Y si yo les tengo que decir algo, para que un día no pongan acá la foto del doctor Erganiván Ortiz, del doctor Jacques Lumir, del doctor Ricardo Fecina, del doctor Eusebio, de todo lo que era el doctor Morgan, del doctor de Lancer, que no le digan lo mismo, señores. Pongámonos a trabajar ya, cambiemos nuestros comportamientos, analicemos las cifras, seamos honestos y modifiquemos, si queremos que se modifiquen los resultados. Buenos días y muchas gracias por el tiempo.